Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a todos los portavoces de los grupos las consideraciones y yo creo que terminaremos la tarde con un grado de consenso importante. Por tanto, no se den ninguno de ustedes por aludidos por lo que voy a relatar a continuación. Simplemente voy a traspasar los límites de lo políticamente correcto para situar no el estado de la cuestión que aborda la PNL, que es cómo enfrentar las consecuencias de lo que sucede, poniendo de acuerdo a las administraciones para que pongan recursos, planifiquen y atiendan a las personas que necesitan ser rescatadas en el mar, una atención jurídica o una protección social cuando llegan, sino ahondemos un poco en por qué este fenómeno sucede, se consolida y se recrudece en el ámbito de la Unión Europea, de la que también hemos hablado durante las intervenciones. Se refería el portavoz de Ciudadanos a las mafias que cogen a estas personas y las ponen con riesgo de su vida en alta mar. Si estas personas pudieran venir en un ferry, se acababa el problema de las mafias. Si estableciéramos la manera de que las personas que quieran vivir en otro país puedan venir e intentarlo, sin poner en riesgo su vida, acabaríamos con las mafias. Y el dinero que estas mafias se llevan y la trata a la que exponen a muchas de esas personas y las mil y una dificultades y tragedias que pasan en sus viajes, si pudieran hacer el viaje normal y tranquilamente, se evitarían. Por tanto, sí hay una alternativa a las mafias y que no encuentren ningún resquicio en nuestro proceder pasa por efectivamente quitarles de cuajo la posibilidad de extorsionar, de explotar, de maltratar, de abusar de las personas que lo que quieren es huir de un horror y paradójicamente se encuentran otro mayor cuando caen en sus manos. Y en otro aún mayor cuando llegan aquí y creen que aquí les vamos a echar una mano y se encuentran lo que se encuentran. Por tanto, el tema de las mafias tiene fácil solución, que no es una solución que nace del buenismo ni de una interpretación utópica. No hay mensaje más perturbador y preocupante que seguir lanzando como la lluvia fina, que es que esto es un problemón que no podemos resolver y que la gente que decimos que sí que tiene solución y que hay que respetar los derechos humanos somos 4 hippies que no sabemos de lo que estamos hablando. Es un despropósito que va en contra del hilo de la historia. El hilo de la historia nos demuestra en Europa de una forma brutal que cuando hemos deshumanizado los problemas, cuando hemos quitado del debate político y de la percepción social los valores y los principios que nos humanizan, le hemos abierto las puertas de par en par al horror. Y el mayor horror que sufrió nuestro continente en el siglo XX vino a través de la urna, porque durante décadas, con una presión formidable de montones de problemas económicos y sociales, se le abrió la puerta a soluciones tasativas que lo que hacían era recortar los derechos, las libertades y desmoronar los principios que humanizaban las causas de los problemas. Ojo y cuidado, que de la inmigración a quienes hablamos de los derechos humanos se nos tacha de utópicos y de hippie porque da votos decir lo contrario. Y eso es muy peligroso. Que en Italia el psicópata que ha cerrado los puertos tiene 12 puntos más de intención de voto ahora que cuando llegó al poder. Por tanto, quizá debiéramos sumarnos toda la gente que creemos que la política hay que hacerla sobre la base de principios que garanticen la convivencia democrática y cerrarle la puerta a discursos xenófobos, aunque sea muy tentador darlos porque da votos. Y también ahí encontraríamos una manera de solventar algunos de los problemas que están en el origen de las migraciones y de las consecuencias terribles que tienen para las personas que se enfrentan a estas circunstancias. Porque fíjese, países como Malta o como Italia se han podido permitir decir cierro mis puertos, denegando auxilio, que es algo que está penado por el derecho internacional, que está en tratados que tienen firmados esos países, la denegación de auxilio, que está contra el derecho marítimo, y no ha pasado nada. Pero a Grecia estuvimos a tanto así de expulsarla porque se gastaba mucho dinero.
Esas son las prioridades de la Unión Europea, no la salvaguardia y el respeto de los derechos humanos, sino la sostenibilidad económica y el control del déficit. Bueno, pues si esas son nuestras prioridades, si esos son nuestros principios, no pretendamos luego darnos un barniz de posibilismo, pragmatismo y hacerlo simultáneamente hablando de derechos humanos, porque no puede ser. Porque si hablando de derechos humanos hay cuestiones que serían impensables. ¿Cómo vamos a devolver a gente a Libia? Libia es un Estado fallido, 2.000 grupos armados, 1 millón de personas desplazadas, un 90% menos de Producto Interior Bruto, 200.000 millones de euros. Se les han ido en 7 años. Un país que está reventado, que ha reventado Occidente. ¿Cómo no va a expulsar población? Cárceles, tortura. Es un infierno lo que relatan las personas que huyen de allí. ¿Cómo va a consentir un país decente, con una sociedad que se respete a sí misma, que personas rescatadas en alta mar sean devueltas a ese país? Si es mandarlas a la muerte, a la tortura, a la violación. Arabia Saudí, que está en la Comisión de Asistencia Jurídica de las Mujeres en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que ha sido noticia que ya le permitan a las mujeres sacarse el carnet de conducir, y les tenemos en una comisión de protección de derechos humanos. Es un disparate. Marruecos, el Plan África. A cambio de dinero de Bruselas, se le dijo a Marruecos: contrólame la frontera y yo además no te molesto con el Sáhara. Y ahí siguen los saharauis en el campamento de refugiados. ¿Y qué hace Marruecos? ¿Qué empezó a hacer a partir del 2010? Dejó de vigilar. Y cada vez que hay una sentencia de la Unión Europea dándole la razón a los saharauis y a su legítima potestad sobre sus recursos de su tierra, dejan de vigilar en la frontera. Y cada vez que hay que negociar un acuerdo comercial sobre cuánta verdura entra, sobre cuánto pescado le compramos, relajan la vigilancia en la frontera y utilizan la vida de la gente que se la juega en el estrecho para sacarle dinero a la Unión Europea. ¿Y qué hace nuestro gobierno? La primera visita que se hace fuera cuando hay nuevo gobierno es a Marruecos. Bueno, esa es la doble moral sobre la que se cimentan los muy nobles y leales principios de los que presumíamos esta mañana delante del busto de Blas Infante. Pero, ciertamente, no se acompasan con nuestro proceder cotidiano y están muy lejos de nuestro pueblo, porque quiero reiterar la lección cotidiana que está dando la gente sencilla y trabajadora con los inmigrantes que llegan. De lo poco que tienen en poblaciones como Barbate, con un 36% de paro, y de lo poco que tienen se están acercando al polideportivo para llevar lo que pueden, para echar una mano. Y pasa en Tarifa, y pasa en Motril, y pasa en Almería. Esa gente, si todos sus representantes políticos le dijeran que les agradecen el esfuerzo, pero que el mayor esfuerzo lo va a hacer la Administración porque es su obligación, seguro que lo premiarían electoralmente. No alimentemos el discurso de lo posible y de lo real desde esa condescendencia tan insultante hacia quienes lo que hacemos es defender la legalidad y la vigencia de lo que todos los países hemos firmado, y lo que estamos pidiendo es que las instituciones se respeten a sí mismas y recuperen la credibilidad de la ciudadanía respetando lo que firman. No estamos en una avalancha, no estamos ante un problema que no tenga solución, estamos ante un fenómeno que debe ser abordado con criterios de respeto de la legalidad internacional y de sensibilidad social, con un establecimiento claro de prioridades que ponga por delante la salvaguarda de esas personas, la resolución pacífica de los conflictos que tienen en sus países de origen y el derecho que toda persona tiene a buscar un futuro mejor y a no vivir rodeado de miseria o no saber si su hijo mañana o su hija va a estar viva. Por tanto, esas reflexiones las quería compartir con ustedes, reiterándoles el agradecimiento y el altísimo grado de consenso que vamos a lograr, y también agradeciendo el esfuerzo a las organizaciones no gubernamentales que tantas lecciones nos dan también como sociedad organizada y que no nos permiten distraernos de las cosas que son verdaderamente importantes, que trabajemos por la solución, efectivamente, coordinadamente, planificadamente. Como saben, yo soy de Algeciras. Yo recuerdo cuando era pequeña lo que era la operación Paso del Estrecho. Kilómetros de coches, 3-4 días de espera, las ciudades colapsadas. Se hizo un operativo, se planificó con tiempo, los tiempos de espera ahora son de 2 horas, ya no hay muertes en los coches, deshidrataciones, problemas. Hay recursos, lo que necesitamos es tener la decencia de hacer
lo que decimos defender cada vez que tenemos actos institucionales como el de esta mañana. Muchas gracias. Gracias, señoría.